la cita perfecta. Yo siempre he sido un Michi romántico. Me gusta poner música suave, cocinar sardinitas con especias, ver pelis viejitas. Ya sabes, de esos que todavía creen en los finales felices. Así que cuando una amiga me dijo que probara suerte en Michi Tinder, no lo pensé mucho. Me hice un perfil sencillo, con mis fotos de cuando fui a la Michi Playa y una donde salgo con mi helado de atún favorito. Los primeros días fueron muy aburridos. Unos michis muy intensos, otros con perfil raro. Pero luego me salió una que me dejó ronroneando de emoción. Se llamaba Missy Violeta. Su perfil decía: busco algo suavecito. Alguien que quiera ver el cielo conmigo. Y tenía una foto abrazando una almohada con forma de ratón. Nos hicimos match casi al instante. Empezamos a hablar, era perfecta. Le gustaba dormir en el sol, coleccionaba piedritas lisas, decía que su comida favorita eran los calditos de sardina con croquetas remojadas. Teníamos tantas cosas en común que me asustaba tantito de lo bien que conectábamos. A los pocos días, me dijo que si quería vernos. Que había un puestito de helado de atún en el parque central de Michilpan que le encantaba, y que podríamos ir al atardecer. Obviamente dije que sí. Ese día llegué con mi bufanda favorita. Me arreglé el pelito, me limpié bien las patitas y hasta le llevé una piedrita brillante que había encontrado semanas antes en la Michi Sierra. Ella estaba justo donde dijo que estaría. Y era hermosa. Su pelito gris, sus ojitos violeta y ese maullidito suave que parecía un suspiro. Me saludó con un golpecito de cabeza en el hombro y caminamos juntos hasta el puestecito de helados. Me pidió uno de atún con topping de sardina. Yo uno de salmón con crema de croqueta. Todo era perfecto. Hasta que ella dijo algo que no me cuadró. ¿Tú le contaste a alguien que ibas a venir hoy? ¿Eh? Le dije, riéndome. Sí, a una amiga. ¿Por qué? Nada, dijo bajito, y se lamió la patita. Es que a veces es mejor no contar estas cosas. Me reí nervioso. Pensé que tal vez había tenido alguna mala experiencia. No quise ser insistente. Seguimos caminando por el parque, hablando de nuestros lugares favoritos para dormir siestas y los tipos de estambre que más nos gustaban. Pero poco a poco noté que algo cambiaba en su tono. Más frío. Menos dulce. De pronto se detuvo frente a un callejón. ¿Quieres ver algo curioso? ¿Aquí? Le pregunté, algo desconfiado. Sí. Solo es un segundo. Hay un mural de Michi Graffiti hermoso. Es de un Michi alado. Miré hacia el callejón. Oscuro. Silencioso. No se escuchaba ni un solo ronroneo en toda la calle. Algo en mi lomo se erizó, pero no quería quedar como paranoico. Así que di un paso hacia adentro. Y entonces, de pronto, alguien más apareció detrás de mí. Otro Michi. No la había visto en toda la caminata. Ni ella lo había mencionado. Tenía una cicatriz larga en la mejilla y ojos muy fríos. No dijo ni una palabra, solo me miró. Él no me gusta, dijo Violeta, sin mirarlo. Tiene algo raro. ¿Seguro? Le contestó él. Se ve blandito. Yo retrocedí. ¿Qué está pasando aquí? Ambos me miraron en silencio. Como si estuvieran evaluando si valía la pena hacer algo. Yo corrí sin pensar, sin mirar atrás. Escapé entre los callejones hasta que llegué a una avenida. Me metí a una tienda de croquetas y me escondí en el baño. Nunca volví a saber de Missy Violeta. Cuando entré de nuevo a Michi Tinder para buscar su perfil, ya no estaba. Pero semanas después, una amiga me compartió una publicación de un grupo de Michi Seguridad en redes sociales. Había una alerta. 2 michis, una hembra gris con ojos violetas y un macho con cicatriz, habían estado citando a gatitos por Michi Tinder en varias ciudades. No los robaban. No pedían nada. Solo desaparecían. A algunos, como yo, los dejaban ir, tal vez por instinto. Tal vez por capricho. El mensaje final de la publicación era claro. No todos los michis buscan amor.
Algunos solo quieren jugar con tu confianza. Recogí las croquetas que tiraste. Yo soy un Michi normal. Trabajo en una tienda de estambres, vivo solo en un departamentito cerca del mercado central de Michoaczingo y tengo una rutina tranquila. Me levanto temprano, tomo mi jugo de pollo. Pongo música instrumental para peinarme el bigote y camino al trabajo donde paso las tardes armando paquetitos de colores para las tejedoras de la zona. No soy muy de salir, ni de fiestas. Soy más de sofá, sardinas en conserva y películas viejitas. Así que cuando me sentí solo, una soledad que pica más cuando el viento maulla fuerte en la ventana, pensé en probar algo nuevo. Y ahí fue cuando bajé mi Tinder. No esperaba mucho, la verdad. Me daba vergüenza subir una selfie, así que puse una donde salgo en la sombra, jugando con un ovillo. En la bio escribí: si ronroneas mientras cocinas, ya me ganaste. Pasaron días sin nada interesante. Algunos michis me daban like y dejaban de hablar a los 2 minutos. Y justo cuando ya pensaba borrar todo, me llegó un mensaje que decía: se te cayeron unas croquetas al entrar. No lo entendí. Respondí con un y el michi me dijo: te vi entrar a la tienda donde trabajas. Ibas caminando apurado, se te salieron del bolsillo unas croquetas. Yo te las recogí, pero no me alcanzaste a oír. Le pregunté si era cliente. Me dijo que no, que solo pasaba por ahí. Que luego buscó mi perfil en la app y me reconoció por la misma bufanda con patitas bordadas que llevaba puesta. Me dio un poco de desconfianza. Pero al mismo tiempo, algo me dio curiosidad. Había una michi que me había visto y se había interesado por mí solo por cómo se me cayeron unas croquetas. Se hacía llamar Pelusa Callejera. Tenía una sola foto, en la que apenas se le veían los ojos, como si estuviera asomada detrás de un mueble. Y aunque no tenía bio, hablaba bonito. Me decía cosas como: me imagino tu ronroneo suave, o apuesto a que duermes enroscado sobre el lado derecho. No sé cómo lo hacía, pero adivinaba cosas. Cosas simples, sí, pero me dejaban inquieto. Hablamos varios días. Y a pesar de no tener más fotos, logré convencerme de que tal vez solo era una michi tímida. Me dijo que vivía cerca, que podía pasar por mí alguna tarde para dar un paseo por el parque de la estación. Yo dudé mucho, pero accedí con una condición: que fuéramos a un lugar público, con muchos michis alrededor. Y así lo hicimos. Quedamos frente al puesto de churros de sardina. Me dijo que traería un gorrito rojo. Yo llegué con mi bufanda de patitas. Esperé unos minutos. Y entonces la vi. Una michi flaca, de pelaje cenizo, ojos como ralladura de vidrio, y un gorro rojo que le cubría medio rostro. Caminaba lento, como si flotara. Me saludó con un leve maullido, sin decir palabras. Se quedó de pie, mirándome. Y luego dijo: te ves menos solo de lo que pensé. Yo no supe qué contestar. Le ofrecí un churro. No quiso. Propuso caminar. Dijo que conocía un lugar más tranquilo. Le dije que prefería quedarnos por ahí. Me insistió mucho. ¿No confías en mí?, me dijo con un tono plano, sin emoción. Es que apenas te estoy conociendo. Pero yo a ti ya te conozco. Sentí como se me erizaban los pelos del cuello. Pregunté cómo, y ella dijo: te veo. Siempre te veo. Vives en la azotea del edificio amarillo, ¿no? Con la plantita seca en la ventana. A veces te sientas a mirar la calle comiendo galletitas de atún. Me recuerdas a mí, cuando también tenía casa. No pude responder. Me alejé unos pasos, pero ella no se movió. No quiero hacerte daño. Solo quiero entrar. ¿Entrar? A tu vida. A tu casa. A tu cama. Dijo todo eso con el mismo tono. Sin cambio, sin sonreír, sin parpadear. Corrí. No sé cómo llegué a mi departamento. Cerré puertas, ventanas, puse doble traba. No dormí. Y al día siguiente,
Encontré un sobrecito pegado con cinta a mi puerta. Dentro, había croquetas. No cualquier croqueta. Eran las que yo había comprado días antes. Mi marca favorita, con mi nombre escrito en una etiqueta chiquita, de esas que yo pongo para no confundir mis cosas en el trabajo. Y un papel que decía, te las guardé. No quiero que te falte nada. Fui a la policía Michi. No me hicieron caso. Fui al edificio a revisar las cámaras, pero justo las del pasillo estaban fuera de servicio. Conté a mis amigos. Me creyeron, a medias. Pasaron semanas. No supe más de Pelusa Callejera. Pero me he despertado varias veces con la sensación de que alguien está del otro lado de la puerta. A veces, hay huellitas en la ventana. Otras, siento que mi cobija huele a otro Michi. Ya borré Michi Tinder. Ya no creo en el amor. Ni en la casualidad. Y ahora, cada que salgo de casa, reviso mis bolsillos. No por si se me caen croquetas, sino por si alguien más ya las recogió. Te ves igual que en tus fotos. Yo no era de usar muchas apps de citas. La verdad, me daban desconfianza. Pero después de que terminé con mi Michiex, mis amigos me insistieron en que me animara, que no todo el mundo era malo. Así que me hice un perfil en Michi Tinder. No puse nada raro, una selfie en el parque, otra en mi cocina y una más con mi peluche de sardina. En la bio solo puse que buscaba conocer a alguien para salir, platicar y ver qué pasaba. No pasó ni una hora cuando me dio match con un Michi que se hacía llamar Mr. Bigotes. Tenía una sola foto, en blanco y negro, pero se veía muy guapo. Tenía una sonrisa tranquila, como de esos Michis que te hacen sentir en paz. Y lo más raro, él fue el primero en hablarme. Me dijo que vivía en una zona no muy lejos de la mía, en mi Chihuahua. Platicamos toda la tarde. Me contó que trabajaba desde casa, que le gustaba la música clásica, los libros de terror y que también le encantaba hornear pan de atún. Sonaba demasiado perfecto, la verdad. Pero no hubo ninguna red flag. ¿Ninguna? Y yo tampoco soy nueva en esto. Después de un par de días de estar hablando, me propuso vernos. Nada raro. Solo un Michi Café, en una terraza del centro. Acepté. Me mandó ubicación, incluso me dijo que traería puesto una bufanda gris y un librito rojo en la pata para que lo reconociera. Cuando llegué al lugar, no lo vi de inmediato. Lo esperé unos minutos, y de pronto un Michi con bufanda gris se me acercó y dijo: ¿Eres tú? Te ves igual que en tus fotos. Me reí un poco, porque fue justo lo que yo pensé de él. Nos sentamos y platicamos como si ya nos conociéramos desde hace años. Era atento, educado, parecía un poco tímido, pero me hizo reír varias veces. Pagó la cuenta y luego me ofreció llevarme a casa. Dije que no, que estaba cerca y me gustaba caminar. Insistió, pero no de forma agresiva. Me dio su número por si cambiaba de opinión. Cuando llegué a casa, tenía un mensaje suyo esperándome. Solo decía: ¿llegaste bien? Me alegra. Me gustas más en Michi persona. Después de eso, hablamos todos los días. Pero algo empezó a sentirse raro. Él nunca quiso hacer videollamada. Decía que no le gustaba. Nunca subía más fotos. Siempre hablábamos por texto, o a veces notas de voz, pero cortas. Yo empecé a sospechar, así que una noche le pedí su Michi Instagram. Me dijo que no tenía. Que había eliminado todo porque le gustaba vivir desconectado. Le pregunté si me podía mandar una foto actual y me dijo: ¿para qué? Si ya me viste. Eso me puso incómoda. Y entonces, una noche, mientras paseaba cerca de una tiendita, noté algo, un cartel pegado en el poste de luz. Una foto. Era él. O al menos, alguien con su cara. Solo que en el cartel decía: se busca. Desaparecido desde hace 2 meses. Última vez visto en esta zona. Responde al nombre de mi auciano. Sentí que se me heló la sangre.
El nombre que él usaba en Michi Tinder era diferente. No era Miausiano. Tomé una foto del cartel y se la mandé. Le pregunté si era él. Tardó como 10 minutos en responder. Y luego solo escribió: no debiste hacer eso. Bloqueé el contacto de inmediato. Cerré la app. Pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Busqué su foto en internet con una herramienta para imágenes y me llevó a un foro de Michibúsqueda de personas desaparecidas. Ahí estaba la misma foto, con el mismo nombre. Miausiano, 29 años, desaparecido desde marzo. Nunca supe quién fue realmente con quien hablé. Pero cada tanto, aún recibo mensajes de números que no conozco. Algunos con solo un punto. Otros con una sola palabra. Recuerda. Desde entonces, no he vuelto a usar Michi Tinder. Y cada vez que veo a un Michi con bufanda gris caminando por la calle, me cambio de acera. Michi Miau con menta. No pensé que fuera tan complicado encontrar con quien compartir unas sardinitas a la luz de la luna. En mi colonia todo el mundo está en sus cosas, y los michis del trabajo solo ronronean de lo mismo, que si el jefe, que si el calor, que si la nueva michi de recursos michimanos. Me aburrí, para ser sincero, y fue por eso que instalé Michi Tinder. El scroll era adictivo. Cientos de caritas, unos con filtros de orejitas extras, otros mostrando sus galletitas favoritas o acostados en su cama como si ya estuvieran esperando a alguien. Pero ella se llamaba Miluna y tenía una foto tomando un helado de menta frente a una fuente, con un gorrito de tela que decía no molestar, estoy soñando. Me hizo ronronear bajito. Hicimos match y me habló primero. Dijo tienes cara de preferir el atún al salmón, ¿me equivoco? No se equivocaba. Me gustó eso, que me adivinara sin sonar forzada. La charla fue ligera, nada intensa, sin frases raras ni insinuaciones incómodas. Me preguntó qué tipo de siestas me gustaban, si dormía enroscado o estirado, y si alguna vez había tenido un sueño tan bonito que me diera coraje despertar. Yo le dije que sí, uno donde compartía mi chipán de canela con alguien que no veía, pero que me hacía sentir feliz. Me respondió, yo también he soñado contigo. Quedamos de vernos un viernes por la tarde en una heladería pequeña frente al parque principal de Michi, Zacatecas. Me dijo que pidiera helado de menta, que ella llevaría el mismo gorrito de su foto. Cuando llegué, ya estaba sentada en una mesita de la esquina, con un cuaderno abierto, como escribiendo. Me acerqué y levantó la mirada. No era tan guapa como en la foto, pero tenía algo que te hacía querer escucharla. Dijo, olías a miedo, pero ya se te pasó. Charlamos un rato, comimos helado, el mío era de menta con pedacitos de sardina, el de ella tenía una textura rara, como si fuera hecho con pastillas molidas. Me preguntó si me gustaba la noche. Le dije que sí. Dijo que ella también, que de hecho solo salía cuando el cielo se ponía lila. Luego habló de cosas extrañas, como que a veces se escapaba del cuerpo y caminaba por otras casas sin que nadie la notara. Yo pensé que bromeaba, así que me reí, pero ella solo me miró y dijo, yo te vi hace una semana. Dormías con una croqueta aplastada en la oreja. Le pregunté si vivía por ahí, si era vecina o algo. Me dijo que no vivía en ningún lado, solo aparecía cuando la noche olía a leche tibia. Me incomodé. Mucho. Pero no quería parecer grosero. Ella se dio cuenta. Dijo, si quieres irte, vete, pero no te conviene dejar tu espalda descubierta. Me levanté. No le dije nada. Caminé sin mirar atrás. Cuando llegué a casa, la bloqueé. Quité la app. Me metí bajo las cobijas como si pudiera esconderme de una mirada que me había dejado congelado. A la mañana siguiente, había un paquetito frente a mi puerta. Pensé que era de la tienda de croquetas, pero no. Era un tupper con helado de menta. El mismo. La misma textura arenosa. Y una nota escrita en papel arrugado que decía, ya no te va a doler despertar. Lo tiré. No comí nada en todo el día. Desde entonces,
No pruebo nada que venga de otros. Cocino mis sardinas yo solo. Ya no sueño bonito. Ya no ronroneo. A veces despierto a medianoche con el sabor amargo de menta en la boca y no tengo idea de por qué. No necesitas ver a nadie más. Siempre fui un poco inseguro, no lo voy a negar. Crecí siendo ese tipo de Michi que se queda callado cuando todos maullan, el que se come las croquetas de a poquito, mirando hacia todos lados. Como si esperara que alguien viniera a quitárselas. Por eso cuando empecé a usar Michi Tinder no pensé en encontrar nada real, ni siquiera sabía bien qué buscaba. Tal vez solo a alguien que me hablara bonito sin esperar que yo tuviera una foto perfecta o músculos marcados bajo el pelaje. Ella apareció cuando ya estaba por cerrar la app por aburrimiento, se llamaba Garrapatita, lo juro, así, tal cual, tenía una sola foto pero me dio mucha ternura, salía mirando por una ventana empañada. Con los ojos entrecerrados y una sonrisa triste, su perfil decía a veces ronroneo sola, pero me gustaría hacerlo con alguien más, me pareció honesto, raro sí, pero honesto. Le di like sin pensarlo y no tardó ni 5 minutos en escribirme. Hola, pensé que no me ibas a aceptar. ¿Por qué? Le contesté. Porque me veo como me veo. Me reí, no lo entendí del todo, pero lo dejé pasar. Le dije que su foto me había gustado y ella respondió con un emoji de carita durmiendo, como si no supiera qué hacer con un cumplido. Eso me gustó. No era como esos michis engreídos que mandan audios con voz fingida y frases sacadas de memes. Hablamos por 2 semanas completas, todos los días, a todas horas. A veces yo le mandaba fotos de lo que comía, mi desayuno de atún con panecito de croqueta, una sardina envuelta en albahaca. Ella no mandaba muchas fotos. Solo audios suaves o textos largos donde me contaba que le daba miedo salir, que el mundo era muy fuerte y que cada vez que se enamoraba terminaba hecha bolita en la esquina de su cama sintiendo que todo le dolía. Yo me sentía mal por ella, le decía que merecía algo bueno, que no todos los michis eran iguales, y cada vez que le decía eso, me respondía con solo 2 palabras. ¿De verdad? Un día me pidió que la fuera a ver, me pasó la ubicación de su edificio, en una zona algo apartada de Michipec, no era peligroso, pero tampoco era muy transitado, dudé, pero ella me dijo que no salía nunca. Que si quería verla tenía que ser ahí. Preparé un paquetito con panecitos de salmón y un juguito de sardina fría, le puse una notita con mi nombre y un dibujito mal hecho de mí mismo, me esponjé el pelaje y fui. El edificio era viejo, con las paredes manchadas de humedad y un ascensor que olía a moho. Subí por las escaleras hasta el 4.º piso y toqué la puerta que me había indicado, se abrió sin que nadie respondiera. Dentro, el lugar olía a leche vieja y mantas sucias. Ella estaba sentada sobre un cojín, con un suéter de rayas que le cubría casi toda la cara, sus ojos se veían más grandes en persona, tenía ojeras profundas y se lamía la patita con nerviosismo. Al verme, sonrió. Te ves mejor de lo que pensé, me dijo. Tú también, pero, te ves triste. Ella se encogió de hombros, me ofreció sentarme a su lado, lo hice, y charlamos un rato, me mostró un álbum de fotos viejas, algunas eran suyas, otras parecían de otros michis. Cuando le pregunté por eso me dijo que eran amores pasados. Me incomodó un poco pero lo dejé pasar, me sentía mal por juzgarla, además, tenía esa forma de hablar tan rota que me daban ganas de protegerla. Pasaron las horas y me pidió que no me fuera aún. Es que contigo no siento que tenga que esconderme. Yo también me siento cómodo contigo, pero ya es tarde. No tienes que ver a nadie más. Me lo dijo con una voz baja, como si no quisiera que la escuchara. ¿Qué? Ella me miró fijo, como si tuviera miedo, pero no de mí, sino de lo que podía pasar si me iba. Te dije que no necesitas ver a nadie más, repitió, más firme. Me levanté con calma, no quería que se sintiera atacada, pero todo en mi cuerpo me gritaba que saliera de ahí, que algo no estaba bien. Gracias por invitarme, de verdad, hablamos mañana, ¿sí? Ella no dijo nada, solo se quedó mirando la puerta mientras yo salía. No cerré bien, y escuché cómo se arrastraban unos pasos por dentro,
como si alguien más hubiera estado en el fondo de su casa todo el tiempo. Esa noche no dormí. Y al día siguiente, cuando desperté, había un mensaje suyo en mi celular. Afuera hace frío. Aquí no. No respondí. Apagué el celular por un rato, salí a caminar, y cuando regresé encontré una caja en la puerta de mi edificio. Dentro había una bufanda, la mía, la que había dejado colgada detrás de la silla en su casa, la reconocí por el bordado en forma de pescadito. Y una nota. Si vas a dejar pedacitos de ti por todos lados, al menos déjalos conmigo. Borré la app. Cambié de número. Me mudé una semana después. A veces creo que exageré, pero hay noches en las que siento que alguien se sienta fuera de mi puerta, muy callado, sin maullar, solo esperando que tenga otro pedacito que dejar atrás. Solo quiero saber cómo hueles. Nunca me había pasado que alguien me dijera algo tan directo en la Michi Tinder y menos tan rápido. Apenas llevábamos 2 o 3 mensajes y ya me había escrito eso, literal, con todas sus letras. Solo quiero saber cómo hueles. Lo leí y me dio una mezcla de risa, incomodidad y esa curiosidad tonta que uno siente cuando está solo por las noches viendo perfiles de otros michis que también buscan no sentirse tan vacíos. No respondí enseguida, lo pensé un rato, y en lugar de bloquear o ignorar, puse un como dices, y él contestó de inmediato, como si estuviera esperando que picara el anzuelo. No lo digo mal, es que todos los michis tenemos un aroma, no, unos huelen a sol, otros a miedo, otros a casa, quiero saber qué eres tú. Se hacía llamar Ceniciento, tenía una foto rara, no era selfie, más bien era una imagen desenfocada de su sombra reflejada en una charola de metal, como de esas donde sirven el caldo de croqueta en los puestos. Pero tenía algo que me llamó la atención, ese tipo de perfiles que parece que no quieren gustarte, pero que justo por eso te atrapan. Empezamos a platicar, y la verdad era agradable, no era intenso ni hablaba como michi adicto a los cumplidos, era más bien callado, como si cada mensaje que me escribía le costara energía. Y eso me hizo sentir que había algo real, algo sincero, como si no buscara solo impresionar. Me dijo que vivía solo en San Michitlán, en la zona de los talleres, donde huele a aceite viejo y las fachadas están cubiertas de polvo gris. Le gustaba coleccionar envolturas de dulces antiguos y escribir canciones que nunca mostraba a nadie. Yo le conté de mí, de cómo trabajaba en una pequeña biblioteca, de mis domingos comiendo sardinas con lechita fría mientras veía películas en blanco y negro, y cada vez que le decía algo sobre mi rutina, él escribía cosas como sí, suena a ti o ese tipo. De tristeza te queda, no sé si era un halago, pero me hacía seguir hablándole. Después de varios días, me preguntó si quería vernos. No lo pensé tanto. Me dijo que no era de salir mucho, pero que había un lugar especial donde él se sentía seguro, un antiguo lavadero abandonado detrás de las vías del tren, cerca del mercado viejo. No sonaba nada romántico. Pero había algo en la forma en que me lo describió, como si ese sitio fuera su único refugio, y yo no quería rechazarlo. Cuando llegué, el cielo estaba nublado y el viento olía a humedad. El lugar era tal como lo dijo, un espacio de piedra con techito de lámina, unas tinas oxidadas y la maleza metiéndose por las rendijas. Él estaba sentado en una esquina, con una capucha que le cubría medio rostro, las patitas cruzadas y un cuaderno entre las garras. Se levantó al verme y no dijo nada al principio, solo me miró, como si me estuviera absorbiendo con los ojos. «¿Hueles a espera?», fue lo primero que dijo. «¿A qué?». «A espera, como cuando algo está a punto de pasar pero no pasa nunca». Me reí bajito, incómodo, pero me senté a su lado. Empezamos a hablar de cosas simples, de nuestras comidas favoritas, de lo difícil que es confiar en alguien. Él me miraba con una calma extraña, como si ya me conociera de antes, como si supiera qué cosas iba a decir incluso antes de que abriera la boca. En un momento, sacó de su bolsillo una pequeña bolsita de tela. «Te traje algo», me dijo. «¿Qué es?». «Un trozo de pared». Lo miré sin entender. «De la casa donde vivía antes, la derrumbaron»,
pero me quedé con este pedacito, lo cargo siempre conmigo, y ahora quiero que lo tengas tú. No supe qué hacer, me sentí entre halagada y asustada, lo tomé, era una piedrita gris, porosa, como de concreto viejo. Gracias, supongo. Si la hueles, todavía tiene mi sombra pegada. No entendí nada, pero me guardé la piedra en el bolsillo, no quería incomodarlo. Hablamos un rato más y luego me dijo que tenía que irse, que ya era demasiado estar afuera, que la luz comenzaba a molestarle los bigotes. Me despedí con un golpecito de cabeza y me fui pensando que tal vez había exagerado todo, que simplemente era un Michi raro, de esos que cargan con su propio mundo encima y no saben cómo soltarlo. Esa noche, al llegar a casa, saqué la piedra del bolsillo y la dejé sobre la mesa, pero cuando fui por un poco de leche y volví, la piedra estaba húmeda, como si alguien la hubiera lamido. Pensé que era mi imaginación, que tal vez la mesa tenía condensación o algo, pero al día siguiente amanecí con una nota empujada por debajo de la puerta. Ya sé cómo hueles. Ahora quiero saber cómo suenas cuando duermes. No tienes que contestar, yo sé que estás leyendo. Al principio pensé que era una de esos michis que simplemente se emocionan mucho, que hablan de más, que te escriben todo el día pero sin mala intención, de esas que solo buscan cariño porque tal vez nunca lo tuvieron. Y como yo soy de las que siempre dan otra oportunidad, decidí no bloquearlo cuando me escribió por primera vez en mi Tinder y me mandó un mensaje largo, larguísimo, lleno de cosas raras como te estuve buscando desde antes de tener esta app o tienes algo que me ronronea en el pecho. Su nombre de usuario era Ronromichi, tenía 4 fotos, en una salía con lentes oscuros y cara de que sabía algo que nadie más sabía, en otra estaba acostado entre cobijas sucias. En la tercera se veía un primer plano de sus ojos, sin contexto, sin fondo, y la última era un dibujo, como hecho a lápiz, de un Michi durmiendo con un objeto filoso debajo de la almohada. Debí haberlo tomado como una alerta, pero algo en su forma de hablar me atrapó. No quiero asustarte, solo quiero estar cerca. ¿Cerca cómo? Como los pensamientos cuando te duermes, esos que no pides, pero ahí están. Y sí, me dio miedo, pero también me dio curiosidad. A veces confundimos intensidad con amor. Hablamos por varios días, a veces me mandaba audios diciendo cosas como hoy soñé que ronroneabas mientras te lavabas los bigotes o escuché tu silencio, y sonaba más suave que el mío, frases raras, cursis. Pero dichas con esa voz lenta que parecía caricia. No tardó mucho en empezar a ponerse insistente. Si tardaba en responderle, me mandaba 3 o 4 mensajes seguidos. ¿Estás bien? ¿Te hice algo? Solo dime si te aburro y ya no te molesto más. Yo trataba de ser amable, no quería herirlo, le decía que estaba ocupada, que tenía trabajo en la Michi oficina, que luego hablábamos, pero él nunca se daba por aludido. Una noche le dije que me sentía cansada, que necesitaba tiempo para mí. Y su respuesta fue: claro, pero no tienes que decirlo si no quieres, con dejar de hablarme me basta. Después de eso dejé de contestarle. Por 2 días enteros no abrí la app, pero seguía llegando todo, fotos, textos, notas de voz, incluso una canción que decía haber escrito para mí, tenía la letra copiada en el mensaje. Tus patitas suenan como la lluvia que me moja el corazón. Me sentí culpable, pensé que tal vez era solo un Michi emocional, un poco roto, como tantos otros que solo buscan compañía sin saber cómo pedirla bien, pero algo me detuvo cuando fui a abrir su mensaje más reciente. No tienes que contestar, yo sé que estás leyendo. Eso me congeló. ¿Cómo sabía que lo estaba leyendo? A la mañana siguiente salí a la tiendita de croquetas y cuando volví encontré un paquetito junto a mi puerta, envuelto en un trapo con estampado de ratoncitos. Dentro había 3 cosas. Una bolsita de mis galletitas favoritas, de esas con sabor a hígado de pollo que casi nadie más come. Una nota que decía: pensé que te haría bien tener algo rico que te guste. Me fijé qué compras estás los lunes. Y una foto mía, tomada desde afuera de mi ventana.
Ahí fue cuando supe que no era solo un Michi intenso. Era un acosador. Bloqueé su perfil. Cerré la app. Cambié de número. Llamé a la Michi policía pero no me hicieron caso. ¿Te hizo algo?, me preguntaron, como si mirar mi casa y saber qué croquetas compro no contara como amenaza. Empecé a salir menos. No abría las ventanas, dormía con las cortinas cerradas y cada tanto, encontraba algo frente a mi puerta. Una bolsita de té de menta, que siempre pongo en mi leche. Un dibujo mío, mal hecho pero reconocible, en papel sucio, o solo una nota que decía: no pasa nada. Yo sé esperar. ¿Tú no eres el de la foto? Yo solo quería una cita normal, de esas tranquilas, con helado de atún, charla suave y risitas tontas. No pedía demasiado, ni siquiera buscaba algo serio, pero sí algo decente. Algo que no me hiciera sentir que estaba perdiendo el tiempo, así que cuando conocí a Michi Bello en Michi Tinder y vi su perfil limpio, con fotos bien tomadas y una biografía sencilla que decía ronroneador casual. Me gusta cocinar y mirar la luna acostado en la azotea. Pensé que esta vez tal vez sí había tenido suerte. Teníamos muchas cosas en común, los dos éramos de Ciudad Michitepec, ambos trabajábamos en cosas tranquilas, él supuestamente en un café de croquetas artesanales, yo en una biblioteca comunitaria de las afueras. Hablábamos todo el día, compartíamos fotos de nuestras comidas. Yo le mandé una de mis enchicopitas de sardina y él me respondió con una foto de sus mini panquecitos de salmón con salsa de albahaca. Todo sonaba demasiado bien, pero no de ese modo exagerado, sino como de esos michis que realmente existen, de los que uno piensa: ojalá me lo encuentre caminando por la plaza, cargando una caja de leche. Después de una semana me propuso vernos, no fue insistente, al contrario, me dijo que si yo quería y me sentía lista, que él no tenía prisa. Eso me dio confianza, así que acepté. Quedamos de vernos en un parque con bancas en forma de ratón, un lugar tranquilo donde venden paletitas de menta y caldito frío de sardina. Me dijo que él llevaría un sombrerito azul con estrellitas y una bolsita de croquetas colgando al hombro. Yo iría con mi bufandita rayada y un panecito para compartir. Llegué puntual. Esperé 5 minutos, luego 10, luego 15, y justo cuando estaba por irme se acercó un Michi que no se parecía en nada al de las fotos. Nada. Su pelaje era opaco, su mirada caída, parecía más viejo, más cansado, más todo. ¿Eres tú?, pregunté con cuidado. Sí, soy yo, respondió. Sé que no me parezco a las fotos, pero no te vayas, por favor. Me quedé congelado. No supe qué hacer. Él insistió en que me sentara con él, que podía explicarme. No soy el de las fotos, no. Esas fotos son de un amigo mío. ¿Qué? Él me dejó usarlas, bueno, no exactamente, pero él ya no las necesita. Me miró con una expresión que no supe leer. ¿Dónde está él?, pregunté. Desapareció hace unos meses, dijo. Pero sigue siendo parte de mí. Me levanté. Sentía que el cuerpo no me respondía bien, como si tuviera sardina congelada dentro del pecho. No me sigas, le dije. No voy a seguirte, solo quería que alguien me viera con esos ojos, aunque fuera por un rato. Corrí hasta la esquina, tomé un michitaxi, llegué a mi casa con el estómago revuelto, bloqueé su perfil, pero antes de hacerlo vi que su nombre de usuario había cambiado. Ya no era Michi Bello. Ahora era solo un usuario que se hacía llamar Soy Yo. Y la descripción decía: a veces me prestan sus cuerpos. A veces me prestan sus vidas. Solo necesito que me prestes tu tiempo. Nadie ha vivido ahí desde hace años. No soy de los que se enganchan rápido, he aprendido a mantener las garras guardadas y el corazón bien envuelto, porque cuando uno es un Michi blando como yo, el mundo a veces te lame con cariño y otras veces te muerde sin previo aviso. Por eso me sorprendió tanto lo que me pasó con Ñaucha, una Michi con pelaje negro como sombra de luna y ojos del color del fuego recién apagado,
La conocí una madrugada cualquiera mientras revisaba mi Tinder sin muchas ganas. Solo para pasar el rato. Su perfil era simple, tenía una sola foto, borrosa, y una frase que decía: yo también sueño con no volver a despertarme sola. La sentí triste, honesta. Y lo que más me atrajo fue que no parecía intentar llamar la atención, parecía más bien alguien que ya se había rendido. Le di like y me llegó el match enseguida. No me escribió de inmediato, pasaron 2 horas antes de que me llegara un mensaje con solo 2 palabras. Gracias, de verdad. A partir de ahí empezamos a hablar todos los días, pero no era como con otros michis. Con Miaucha todo era más lento, más suave, no había emojis exagerados ni frases cursis, era más como si cada palabra fuera medida. Como si tuviera miedo de asustarme, me decía que vivía en Michistlán, en una casa antigua a las afueras del centro, que tenía una ventana que daba a un árbol seco y que dormía abrazando un cojín con forma de pececillo. Yo le conté de mis cosas también, de cómo me gusta coleccionar piedras planas que encuentro en los callejones y ponerle nombres a las sombras que se forman en el techo cuando la luz entra al atardecer. Ella nunca se burló. Al contrario, decía que todo eso lo hacía querer ronronear junto a mí. Después de unas semanas ella me propuso que la fuera a ver. No me lo pidió con urgencia ni con ansiedad, fue más bien como una invitación lenta: si un día pasas por aquí, podríamos tomar una lechita fría y ver el árbol muerto desde mi ventana. Me pareció tierno, así que accedí. Me dio una dirección escrita a pata, sin mandar ubicación, solo un nombre de calle y un número: Michistlán 313. Cuando llegué a la colonia, el ambiente era raro, no había muchos michis caminando y el aire olía a viejo. Encontré la casa, tal como la describió, con el árbol seco al frente y una reja oxidada que chilló cuando la empujé. Toqué la puerta. Esperé. Volví a tocar. Nadie respondió. Mandé un mensaje: estoy aquí afuera. No hubo respuesta, entonces llamé. Nada. Esperé 20 minutos, luego media hora. La calle estaba desierta. Decidí preguntar a un michi de una tiendita cercana si conocía al dueño de esa casa. Me miró con cara rara. ¿La 313? Me dijo. Esa casa está vacía desde hace como 5 años. ¿Seguro? Sí, ahí vivía un michi viejito que se murió, desde entonces nadie vive ahí. ¿Por qué? No supe qué decir. Solo asentí, me disculpé, caminé en silencio de regreso a casa, y en el camino abrí la app. El perfil de Miauco ya no estaba, pero no solo eso. Todos los mensajes habían desaparecido, como si nunca hubiéramos hablado, como si lo hubiera soñado, pero no lo soñé. Porque en mi bolsillo todavía tenía la piedrita que me pidió que llevara cuando lo visitara. La piedra que dijo que le recordaba a la forma de mi voz cuando le contaba sobre mi niñez. Todavía la tengo. Y a veces, cuando me acuesto por las noches, la dejo sobre el pecho y siento que late. No sabía que ya vivíamos juntos. Yo nunca quise una relación, al menos no una de esas en las que tienes que estar mandando mensajes cada 5 minutos ni diciendo buenos días y buenas noches como si fuera una obligación. Por eso cuando conocí a Tullidito en mi Tinder me sentí aliviada, porque su perfil decía claramente: no quiero atarte, solo ronronear cuando se pueda, y eso me pareció perfecto. Hablábamos solo por ratos. Cada quien con su espacio, sin reclamos ni exigencias. Al principio me parecía uno de esos michis raros que no necesitan mucho contacto pero que saben cómo llegar, sin empujar, sin pedir más de lo que das. Su foto era de cuerpo completo, echado sobre un tapete de croquetas con el sol entrando por la ventana. Se veía relajado, sin filtros, sin poses. Decía que vivía en Chihuahua, en una zona cerca del río, y que trabajaba en casa armando paquetes de hierba gatera para exportación. Lo suyo era la rutina tranquila, el silencio y las siestas largas, y todo eso me pareció más que ideal, porque yo también soy así. Más de sofá que de calle, más de mirar que de hablar. Después de un mes de pláticas sueltas y ronroneos escritos, me propuso vernos, no con emoción desbordada,
más bien como si no importara mucho. Si no puedes esta semana, igual no me muevo de aquí, me dijo. Eso me hizo pensar que no estaba desesperado ni obsesionado, así que acepté. Fui a su casa una tarde nublada, el cielo olía a metal mojado y las calles estaban medio vacías. La zona era más silenciosa de lo que esperaba, muy pocas casas, mucho terreno sin construir. Su hogar era una pequeña construcción de un solo piso con ventanas cerradas y una puerta de madera despintada. Me recibió con una sonrisa floja y una mirada muy fija, como si ya me conociera de antes. Me ofreció entrar y me sirvió una bebida fría con sabor a pepino y hierbita. El lugar estaba lleno de cosas raras. Muñecos de trapo deshechos, fotos viejas colgadas sin marco, libros abiertos en páginas específicas como si alguien se hubiera ido en medio de la lectura. Me dijo que ahí vivía solo desde hacía años, que su anterior compañero se había ido sin despedirse y que desde entonces no le gustaban las puertas abiertas. Me reí y le dije que eso sonaba a trauma. Él no se rió. Solo me miró. Pasamos la tarde hablando de cosas sencillas, lo que nos gustaba comer, nuestros sueños más repetidos, nuestras formas favoritas de quedarnos dormidos. A veces se me quedaba viendo como si intentara memorizar cada detalle de mis gestos. Luego me pidió que me quedara a dormir, no con insistencia, sino con esa calma que da más miedo que la urgencia. Le dije que no podía, que tenía que regresar, y me dijo que estaba bien, que entendía. Pero me pidió que al menos le dejara una prenda, una bufanda, una manopla, lo que sea, solo para recordar el momento. No quise hacerlo, me pareció raro. Pero él insistió tanto que al final le dejé una toallita con la que me había secado las patitas. Me pareció inofensivo. Esa noche, al llegar a casa, me sentí rara, como observada, pero lo atribuí al viaje, al clima, al cansancio. Al día siguiente me escribió algo que me dejó inquieta. Dormí con tu olor pegado al hocico. Creo que ya no necesito nada más. No supe qué responder. Solo puse un emoji de corazón. Y ahí comenzó lo extraño. Empezó a escribirme más seguido, con frases que parecían simples pero cargadas de algo más pesado. Hoy estuve preparando tu lado de la cama. ¿Qué prefieres, la luz tenue o completa oscuridad al dormir? ¿Tienes alguna alergia? No quiero que te pase nada cuando te mudes. Yo al principio pensaba que eran bromas, pero con el paso de los días me di cuenta que hablaba en serio. Me mandaba fotos de su casa, con huequitos limpios en el closet, con una toallita doblada sobre la cama y una etiqueta que decía mía, con un espacio en la mesa donde había puesto un plato de croquetas igual al mío. Me dio miedo. Le dije que iba muy rápido, que no estábamos en una relación, que solo habíamos charlado y visto una vez. Su respuesta fue inmediata. ¿Cómo que no estamos en una relación? Tuyidito, apenas nos conocimos. Pero ya viniste, ya estuviste aquí, ya me dejaste algo tuyo. No fue así, fue una visita. No debiste entrar si no pensabas quedarte. Ese mensaje me heló los bigotes. Le dije que necesitaba espacio, que no me escribiera por un tiempo. No me respondió y durante 3 días no supe nada. Y al cuarto día encontré algo en la entrada de mi casa, una cajita. Dentro había una réplica exacta de mi plato de comida. Un dibujo mío acostada sobre su cama. Y mi toallita, lavada, doblada y con una nota. Te la devuelvo solo porque sé que te voy a tener completa muy pronto. Desde entonces no he vuelto a usarla y cada vez que llego a casa reviso si hay algo en el buzón. Porque la sensación no se ha ido. La sensación de que alguien me está esperando, desde un lugar al que nunca dije que iría, pero donde ya está todo listo para cuando yo decida o él decida por mí. Solo era cuestión de tiempo. Hay cosas que uno no quiere creer, cosas que el instinto te maulla desde el primer momento, pero que decides ignorar porque estás cansado de pensar mal, de dudar de todo, porque quieres, por una vez, que todo sea sencillo. Que ese Michi que parece perfecto, que dice las cosas justas y sabe cuándo callar, sea real, sin capas ni doble fondo, sin trampa. Por eso cuando conocí a mi Chilvio decidí apagar mis alarmas.
No importaba que fuera demasiado simpático, demasiado atento, demasiado parecido a lo que siempre quise. Yo me dije que tal vez por fin me había tocado algo bueno. Su perfil en Michi Tinder no era exagerado, no tenía filtros ni frases cursis, solo una sonrisa leve y una descripción simple: prefiero escuchar, pero si me hablas bajito, te contesto con el corazón, y eso me mató. Le di like y hablamos esa misma noche. Su manera de escribir era pausada, amable, con faltas mínimas que le daban cierto encanto, como si se tomara su tiempo para cada palabra. Me preguntó cómo me gustaba dormir, si me daba miedo el silencio, si prefería las croquetas frías o tibias. Le dije que frías, por textura, y me dijo lo sabía, como si ya me conociera, como si me hubiera estado esperando. Me mandó fotos de su comida, de su sillón viejo, de su cobijita con estampado de huesitos que había heredado de un amigo perro que ya no estaba, y me contó que vivía en Gatitlán de las Miahuas, cerca de un molino abandonado que ahora era refugio de ruidos que nadie quería investigar. Me dijo que no le gustaban los lugares nuevos, pero que haría una excepción si eso significaba verme. Hablamos 2 semanas sin parar, sin vacíos, sin silencios incómodos. Todo fluyó como si nuestras patitas ya hubieran caminado juntas en alguna otra vida, y fue él quien me dijo, con toda la suavidad del mundo: ¿quieres que nos veamos? Dije que sí. Me propuso un parque amplio en el centro de su Michi ciudad, un lugar lleno de bancas con formas de galletas y un puesto donde vendían helado de hígado de pollo con menta. Me dijo que me reconocería por mi bufanda amarilla y que él llevaría un gorrito rojo de pescados. Y lo hizo. Lo vi de lejos y lo supe. Era él, idéntico a sus fotos, con esa expresión tranquila y esa mirada que no necesitaba decir nada para hacerse sentir. Nos sentamos juntos, comimos helado, hablamos de cosas simples, y todo fue tan normal que por dentro empecé a preguntarme cuándo vendría el error, el detalle que me hiciera darme cuenta de que no era lo que parecía, pero no vino. Al día siguiente seguimos hablando como siempre. Y al otro, hasta que una noche, mientras charlábamos, me dijo algo raro. Me alegra tanto haberte conocido. A mí también, respondí. Quiero agradecerle por prestarme su cuenta. ¿Qué? Nada, es que no es importante ahora. Me quedé congelada. Le pedí que repitiera lo que dijo, y se desconectó. Pasaron varias horas hasta que volvió a aparecer. Perdón, a veces me olvido que no se supone que lo sepas. ¿Que no sepa qué? Que esta cuenta no era mía. Sentí el estómago darme vueltas. ¿De quién es? De un Michi que ya no está, pero no importa, no la necesitaba. ¿Lo conocías? Digamos que lo observaba, mucho. Bloqueé la conversación. Dejé la app y cambié mi número, pero al día siguiente, en la entrada de mi casa, encontré algo. Una croqueta partida en dos, en forma de corazón, y una nota. Lo único que necesitaba era una oportunidad. Ya no tengo que esconderme. Siempre supe que eras para mí. Hay encuentros que no parecen planeados pero lo son, maullidos disfrazados de coincidencias, mensajes que llegan justo cuando más solo te sientes, como si alguien supiera exactamente qué tecla tocar, dónde acariciar para que bajes la guardia. Eso fue lo que me pasó con Michihiro, un Michi de Miahuacán que apareció una noche en mi Michi Tinder sin tener foto de perfil ni descripción. Lo único que tenía era un nombre y una frase: no soy nuevo. Solo me estaba esperando el momento. Algo en eso me llamó la atención. Lo acepté sin pensar demasiado, solo porque sentí que lo había leído en el momento exacto en que necesitaba leerlo. No me escribió de inmediato, pasó casi una hora antes de que llegara el primer mensaje. No sabes cuánto tardé en encontrarte otra vez. Pensé que era una frase cursi y rara, tal vez sacada de algún miau verso romántico, pero aún así le contesté. ¿Otra vez? ¿Nos conocemos? Sí, pero no todavía. Entonces, ya lo entenderás. Y aunque todo en mí decía que era mejor dejarlo pasar, algo me hizo seguirle el juego, tal vez el silencio de esa noche,
Tal vez la manera en que me lo dijo, como si de verdad creyera que había algo entre nosotros. Aunque yo no lo supiera aún. Empezamos a hablar con regularidad, pero no como con otros michis. Él nunca me preguntaba lo típico, no quería saber qué comía, ni qué me gustaba ver, ni mi trabajo. Él me contaba cosas sobre mí, cosas que no le había dicho. Hoy no comiste bien, ¿verdad? Te quedaste viendo ese mueble viejo que nadie más nota. Te escondiste en el baño solo para no llorar donde otros te vieran. Yo me reía al principio, le decía que tenía buena intuición, que tal vez éramos más parecidos de lo que creía. Pero un día me dijo: no soy parecido a ti. Soy para ti. ¿Qué significa eso? Que fui hecho para estar contigo. Desde antes que tú nacieras, ya estaba buscándote. Me dio miedo, le pedí que parara con ese tipo de cosas. Y me dijo: está bien, no voy a presionarte. Ya viene el día. No supe qué quiso decir con eso, y al día siguiente dejó de escribirme. Durante 2 semanas no supe nada de él. Y entonces una noche, al volver a casa, encontré algo en mi puerta, un sobre. Dentro había una foto mía, tomada desde arriba, desde el segundo piso del edificio frente al mío. Yo salía acostada en mi sillón, en mi siesta de media tarde. Con la foto, una nota. Hoy dormiste como cuando eras cría. Me alegra que ya te sientas segura, aún sin saber por qué. Volví a escribirle. ¿Dónde estás? Aquí, cerca. Siempre he estado cerca. ¿Quién eres? Eso ya no importa. Solo queda que lo entiendas. ¿Entender qué? Que tú no me elegiste. Yo te elegí. Bloqueé su cuenta y reporté el perfil. Cambié de casa, pero a los pocos días, en mi nuevo departamento, volví a encontrar un sobre. Esta vez no había foto, solo una bolsita con un mechoncito de mi propio pelaje y un mensaje, escrito con una letra firme. No importa dónde estés. Porque al final, siempre regresas a donde perteneces.